Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura y construcción de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy tendremos distintas historias muy interesantes para recorrer. La primera de ellas tiene que ver con una reforma en la ciudad de Santa Fe, una reforma de una vivienda del arquitecto Domingo Tetamanti, una casa de 100 años que realmente combina muy bien lo moderno con lo clásico. Así que vamos a recorrer distintos aspectos de esta interesante vivienda que realmente quedó muy bonita. También vamos a centrarnos en los revestimientos para mesadas, para baños, escaleras y los distintos productos que se están utilizando en el mercado. Estuvimos en la empresa Dayloft y vamos a recorrer cómo están trabajando y cuáles son las características de cada uno de los productos que demanda el mercado. También nos centraremos en esta época del año en un tema que muchos están mirando de reojo y es el mantenimiento de las piletas. Vamos a centrarnos en cómo pintar correctamente una pileta. Lo haremos con el ingeniero Marco Badino de Sorbaloc, que nos va a dar algunos tips interesantes para tener en cuenta a la hora de encarar este tipo de trabajos que casi siempre a esta altura del año empiezan a preocupar, y muchos aquellos que tienen piscinas en sus casas. Todos esos temas en el Proyectar. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Primera muestra de la construcción, 9 y 10 de noviembre. Organiza Camarco Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrantes de la red Ecoglass. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Rotoblas. Multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. El Súper de la Construcción. Presentes en toda tu obra. Primera parte del programa de Proyectar y vamos a conocer la reforma de una vivienda patrimonial, una vivienda construida en 1920, un trabajo de la arquitecta Milagros de Fagot, que nos va a contar cómo encararon el proyecto de esta vivienda construida por el arquitecto Domingo Tetamanti, una personalidad en la arquitectura santafesina que marcó una época, principios del siglo XX, realizando los proyectos al menos de los principales edificios de aquella época, la Casa de Gobierno, el Hospital de Caridad o Hospital Cuyel más adelante, y un montón de viviendas particulares, la Bolsa de Comercio. Realmente que el arquitecto Tetamanti dejó una marca en la ciudad de Santa Fe, y para intervenir esta vivienda patrimonial realmente que hay que tomar o hubo que tomar una serie de recaudos para lograr ese resultado. Eso recorremos ahora con la arquitecta Milagros de Fagot. Bueno, esta es una vivienda patrimonial, es del año 1920 y fue realizada por el arquitecto Tetamanti, que es el bisabuelo de mi clienta, Florencia. Y entonces, bueno, nosotros para poder arrancar la obra tuvimos que hacer todo un proceso de valoración patrimonial. Fue un trámite, digamos, municipal en el cual nosotros presentamos la propuesta de intervención y bueno, fueron correcciones ida y vuelta hasta llegar, digamos, a un punto medio de lo que nosotros queríamos y la municipalidad nos imponía, por así decirlo. Así que bueno, ahí fue el desafío, digamos, de la intervención, nacer la obra de una casa patrimonial. Bueno, desde el momento cero, digamos, lo que buscamos fue una conexión entre lo antiguo que tenía un valor sentimental para nuestra clienta y lo contemporáneo y lo moderno que era su imagen y su impronta. Entonces fue buscar una conexión entre esas dos partes. Y bueno, primero se empezaron a arreglar todos los temas estructurales de la casa,
que ya tenía por el paso del tiempo. Y bueno, después empezamos con toda la parte más estética. Y otra de las características de este interesante proyecto de reforma tiene que ver con que esta vivienda de 100 años también sufrió la inundación del año 2005 de la ciudad de Santa Fe, lo que obviamente implicó ciertos aspectos de daño en su estructura, en las paredes y en las aberturas. De esto nos va a contar ahora la arquitecta Milagros de Fago. Bueno, uno de los primeros trabajos que hicimos fue recalcular toda la estructura de la casa de la mano de un ingeniero, porque como esta casa tiene todos techos de losa de bovedilla con perfiles doble T y ladrillos, entonces, bueno, reforzamos toda la casa con también perfilería metálica, más o menos a la altura de la losa, y se hizo todo como un encadenado con perfiles doble T. Eso fue el trabajo estructural. Y en cuanto a las consecuencias que tuvo por la inundación, porque la casa se inundó más o menos hasta 60 centímetros, si bien ya había pasado un tiempo considerable desde aquella vez, la casa como que seguía teniendo esas, digamos, humedades. Entonces, bueno, se arreglaron todas esas humedades, se trabajó con tema de cámaras de aire para evitar también las humedades de cimiento. Fue como todo un trabajo muy importante que también tuvo, o sea, un impacto económico fuerte en la obra, tanto lo estructural como lo de las humedades, pero no podíamos plantear nada, digamos, ni estético ni de belleza, sin solucionar eso que era la base. También otra cosa que se hizo fue todo el recambio de las instalaciones, tanto de la electricidad como de la cloaca y el agua. Se hizo todo nuevo, el cableado nuevo, térmicas, disyuntores, todo, digamos, a cero, porque tenía, por ejemplo, en las cuestiones de la instalación cloacal, los caños vítreos originales. También hasta se tuvo que pedir un cambio en la conexión de la cloaca en la calle, porque la conexión con la cloaca en la calle era tan baja que trabajaba contrapendiente. Entonces siempre las cámaras de inspección trabajaban llenas. Bueno, también ahí fue todo un trabajo con los ingenieros para ver el tema de las pendientes, el tema de la conexión con la calle. O sea, como que hubo un trabajo estructural importante en la casa. Y ahora nos vamos a detener en los distintos espacios que fueron reconfigurados en esta reforma. Cómo quedaron, cómo quedó la disposición, la circulación de esta vivienda, que tiene una tipología de la típica casa chorizo de principios del siglo XX, pero que con esta serie de reformas realmente que tiene una funcionalidad muy adaptada a esta época. Y bueno, una de las premisas, digamos, principales que nos planteó Florencia era tener una cochera y poder, digamos, tener espacios más amplios para una vida social. Entonces, la casa, digamos, originalmente tenía muchos ambientes chicos que ella, cuando nosotros ingresamos, los tenía en desuso. Entonces, bueno, haciendo un análisis estructural y o sea, viendo cómo conectar los espacios, decidimos que la mejor, digamos, decisión era abrir, digamos, todo este gran espacio y conectarlo con el patio de luz, que nosotros queríamos, digamos, potenciarlo para que sea el corazón de la casa y también para generar esa longitudinalidad que uno puede ver desde la puerta de la calle, uno puede ir hasta el patio del fondo. Entonces esa fue también una premisa de intervención. Y la cochera, como antiguamente ahí estaba el living, justo nos daba el ancho y nos permitía, digamos, no demoler esa pared, que era una pared estructural en donde apoyaba una de las losas. Por eso también, digamos, fue esta distribución interior. Tiene más o menos 300 metros cuadrados cubiertos la casa. La mayoría son destinados al tema social, que, o sea, tenemos este gran espacio que es el living, después hay un escritorio también es espacioso,
y tenemos la cocina-comedor. Y también se puede considerar dentro del espacio social el patio de luz. Entonces son como todos espacios pensados que hasta como se conectan entre sí, pensados para hacer un solo evento con varios lugares, así que esa fue, digamos, la premisa. Bueno, esta casa, digamos, tuvo una primera intervención realizada por mi clienta, en la cual ella lo que reformuló fue la parte de atrás, o sea, la parte de servicio, en donde, como era, bueno, la típica casa chorizo, se ingresaba a los dormitorios desde la galería. Entonces ella decidió hacer un pasillo, digamos, interno que conecte, o sea, los dormitorios. Y también se hizo una escalera interna, todo en esa antigua intervención. Y eso lleva a una planta alta, que en la planta alta está el lavadero, y un cuarto que antiguamente era un depósito. Entonces nosotros lo que hicimos ahí fue mejorarlo y hacerlo un dormitorio más de huéspedes. Entonces ahora actualmente la casa tiene 2 dormitorios en planta baja, que uno se usa de vestidor y el otro como de suite, y arriba tiene otro dormitorio que incluso queda como apartado de todo lo que es la planta baja. Y realmente que a la hora de encarar un trabajo así para un profesional, una de las primeras premisas es pensar cómo solucionar el diálogo de lo viejo y lo nuevo en este tipo de intervenciones. Cómo compatibilizar la lógica de lo clásico con la arquitectura moderna. Realmente que esto es el principal desafío que se logró solucionar y también dejó configurado un espacio central o principal en la vivienda que la distingue. Y bueno, eso fue como un desafío enorme, porque nosotros podíamos ir a hacer nuevo simulando viejo, pero eso no era nuestro concepto. O sea, nosotros queríamos que se note que era antiguo, pero con la impronta moderna, que fue lo que te comenté al principio. O sea, combinar la historia de nuestra clienta con su bisabuelo y su historia ahora. Es como que esa mística, por así decirlo, la reflejamos en la casa. Entonces, cuando restauramos el baño, lo hicimos, digamos, de una forma totalmente radical. En el frente también trabajamos con materiales totalmente modernos, con un pórtico de hormigón que rompe con, o sea, la imagen de la casa antigua, y lo van a ver también sobre todo con los cielos rasos. O sea, hay como una combinación entre lo nuevo y lo antiguo que, si uno lo ve en su totalidad, combina perfecto. Y mira, mi lugar preferido, por así decirlo, es el patio interno. Creo que es el corazón de la casa y que, como todos los espacios dan ahí, y sobre todo con esta mampara que le da su impronta, es donde más se ve, digamos, hasta la lógica estructural de la antigua casa chorizo, que se abría todo hacia el patio. Entonces, conservar eso fue como lo más lindo. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Y más adelante vamos a seguir recorriendo más aspectos de esta reforma. Nos vamos a detener en los distintos trabajos de aberturas, de paredes, en las paletas de colores, así que no te vayas, porque en un ratito seguimos conociendo más de esta reforma y muchos temas más de arquitectura aquí en Proyectar. Queremos volver a encontrarnos. Por eso, Camarco Entre Ríos organiza la primera muestra de la construcción. 2 días para volver a reunir al sector,
potenciar lazos comerciales y aprender todo lo nuevo que hay en la industria de la construcción. El martes 9 y miércoles 10 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones. Organiza la Delegación Entre Ríos de la Cámara de la Construcción. BEST. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. BEST. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Segundo bloque de Proyectar y ahora vamos a ir hasta la empresa Deilov Marmolería y hablamos con Nicolás Deilov sobre las tendencias del mercado en revestimientos y mesadas para cocina, qué es lo que más se está utilizando y cuáles son los distintos materiales que demanda el mercado. Las tendencias que estamos trabajando hoy son mucho en lo que es granitos naturales, también asimismo lo que es mármol. Por ahí estos últimos años hemos incorporado lo que es la textura leather en los granitos, en los mármoles, que lo hace que sea más realismo, la piedra le da otra sensación, aparte que lo deja en un color mate, digamos. Eso por lado de lo que es mármoles y granito. Después, bueno, venimos trabajando todo lo que es superficie de cuarzo, como el silestone, también así mismo que ha aparecido estos últimos años el pura stone, y también incorporamos otra marca que es Santa Margarita. Eso sería dentro de todo lo que es la línea de cuarzo, que son materiales que se usan mucho para cocina o baños. Y bueno, y después la tendencia que es Neolit, que es un material que no lleva rexinas, por lo tanto se puede usar como para interiores, para cocinas, para escaleras, revestimiento de exterior, que tienen muchas ventajas en espesores también, porque trabajamos en 6 y en 12. Eso sería dentro de los materiales que más están trabajando hoy en día. Y si nos detenemos en estos nuevos materiales, en las piedras naturales y también en las nuevas texturas que vienen en las terminaciones, tenemos que pensar dónde podemos utilizar este tipo de materiales. Y eso le consultamos a Nicolás Deilov. Cuando nosotros damos a conocer estas piedras que llega el arquitecto o el diseñador o el cliente, también los orientamos por ahí que aparte del uso para la cocina, también se puede aplicar en un revestimiento para una escalera, para un fondo de un baño, que le da mucho realismo y la verdad que le da otra terminación también, esa textura, digamos, ¿viste? Después, asimismo, también para la cocina, para el uso de la cocina. No quiere decir que tenga esa textura, digamos, se va a manchar o va a absorber, al contrario, le da menos absorción también a la piedra, digamos. Y culturalmente o tradicionalmente en la región estamos acostumbrados a por ahí escuchar a padres, tíos, abuelos, reconocer mucho que las mesadas de mármol tienen ciertas prestaciones superiores al resto, pero realmente que hoy en día vienen materiales que terminan siendo muchísimo más convenientes y funcionales para esa zona de las viviendas. Nos referimos obviamente al granito, al neolit, al silestone, a distintos materiales que tienen funciones superiores hoy para las mesadas. Básicamente, cuando la gente llega, lo primero que dice, quiero una mesada, un mármol. Ahí donde empieza toda la orientación nuestra, explicando que el mármol por ahí es más para un uso para baño, escalera, que básicamente no va a lo que es la cocina. Donde explicamos que el uso para la cocina es el granito natural, que
que lo que tiene que es una piedra mucho más fuerte, no absorbe los líquidos, es altamente resistente a los cítricos, al aceite. Eso sería puntualmente orientar por ahí mucho a la gente, digamos, que viene sin conocimientos sobre estos materiales. Bueno, tenemos lo que es el silestone, que es este material de cuarzo, que se adapta muy bien. O sea, la ventaja que tiene estos materiales es que cero absorción de líquidos. Después son colores muy homogéneos, por ahí hoy mucho un arquitecto, un diseñador te busca un color blanco, que por ahí en piedra es muy complicado obtener un color liso. Tenemos la opción de estos materiales que asimismo también imiten a los colores, el símil mármol, que por ahí viste justamente que explicaba que el mármol no es apto para la cocina. Tenemos lo que es silestone, que vienen colores imitaciones al mármol. Por ahí mucha gente también viene con ese miedo de que el silestone, que el purestone, que el santarmarir, con el tema de las temperaturas, de que se le va apoyando algo que se le va a quemar. Todo lo contrario, es el mismo cuidado que le damos a una piedra, se lo damos a un silestone, a un cuarzo, que es altamente resistente a las temperaturas, al rayado, a la absorción de líquidos. Ahora nos vamos a detener en los materiales que se eligen para los baños. También es una zona de la casa donde los revestimientos tienen muchísimo protagonismo. Y no solo en paredes, mesadas, sino también en las propias bachas que se pueden hacer de estos mismos materiales. Y bueno, en baños venimos trabajando mucho lo que es el mármol, que es lo que habitualmente que le da otra calidez al baño. Asimismo también para un revestimiento de un fondo. Y bueno, tenemos lo que es el neolit, que por ahí al tener un espesor mínimo de 6 milímetros, estamos trabajando mucho revestimientos de baño, de pared, platos de duchas, las mesadas, que nos permite jugar mucho con los espesores. Y bueno, estos últimos años también estuvimos trayendo otro material que es marble, que es de Santa Margarita, que es una superficie compuesta por mármoles a base de rexina, que se utiliza justamente más para un baño, un revestimiento o una escalera, digamos. Hoy, por ejemplo, todos los contrastes que estamos haciendo mayormente son casi colores oscuros. Ahora si ya se hace todo por ahí un armado de un baño completo revestido, se busca más dentro de los colores claros o asimila al mármol, porque por ahí uno cuando en estos materiales te permite jugar con la veta, podés hacer una combinación de piso con paredes, guiando esa veta y dándole un buen cierre, digamos, en terminaciones, digamos, ¿viste? Hoy, básicamente en la producción, en lo que es fábrica, estamos trabajando mucho lo que es el armado de bachas, ya sea una bacha ingletada, que no se perciba las uniones, que quede compacto, que quede todo una sola pieza, o si no, bachas por ahí más simples pegadas por debajo. Y otro de los lugares donde se elige y cada vez se utiliza más este tipo de materiales, y lo vemos aquí en los distintos proyectos de viviendas que conocemos en Proyectar semana tras semana, tiene que ver con las escaleras en las que se elige la piedra o las propias mesas también, que muchas veces terminan siendo detalles que jerarquizan ciertos ambientes y lo distinguen por sobre el resto. En lo que es escalera, por ejemplo, como te comentaba, del granito textura leather, se está trabajando mucho. Después en neolit, que son los dos materiales que más se están trabajando por ahí para lo que es escalera. Para lo que es revestimiento exterior también estamos ofreciendo mucho la piedra, el granito, ya sea pulido o con terminación leather, ya sea para una vereda, para un ingreso, para una fachada exterior.
Serían esos los materiales que más estamos trabajando, digamos. Se está usando mucho la mesa, una mesa, por ejemplo, una piedra natural, que es también, como te decía, una piedra única. Se usa mucho en lo que es para un comedor, también una mesa ratona para un living, que se utiliza mucho el granito, el mármol y por ahí el neolito, digamos. Y otra de las cuestiones a la hora de pensar en este tipo de piedras en los proyectos tiene que ver con la importancia ya para los profesionales o para los propios dueños de las viviendas de poder planificar bien el uso de estos materiales para que el impacto en los costos no afecte el presupuesto. O sea, son materiales que tienen una gama de precios muy amplia según el tipo de piedra y también el origen de la misma, si es nacional o si es importado. Pero también el hecho de poder elegir el lugar y de pensar bien dónde vamos a poner este tipo de material, quizás termina logrando poder incorporarse a distintos tipos de presupuestos de obras de construcción. Con un poco de diseño, viendo dónde ubicar estas piezas o estas placas o lo que es el granito, se puede armar, digamos, cierta pared, cierto sector o ciertas entradas solamente con una sola pieza, ya sea una piedra natural, que es una piedra única, que es lo que es buscar del lugar donde se destaque, digamos. Tenemos lo que es la piedra natural, hoy tenemos los granitos nacionales, que son los granitos más económicos que le decimos. Tenemos una serie de colores que son los más clásicos. Bueno, después saltamos un poco más a los granitos importados, en donde ya ciertos colores ya empiezan a encarecer un poco más. Tenemos una diferencia de un 30% con respecto a los nacionales. Después sí tenés lo que es la gama de silestone, que es cuarzo, que ya estamos en un escalón más también, que también hay otra diferencia con respecto a los nacionales importados, tenés hasta un 50, 70 y hasta un 100%, digamos, en lo que es diferencia de precio entre uno y otro. Y bueno, y lo que es material premium, que es el neolito, que sí, los valores, por ejemplo, ya son mucho más altos que un granito nacional importado o hasta que un silestone, un cuarzo, digamos. Se puede adaptar todo proyecto que uno quiera hacer en granito, se puede adaptar como en silestone, como en neolito, o sea, todo ese trabajo se puede hacer en cualquiera de todos estos materiales que ofrecemos, digamos. Y otra cuestión interesante para finalizar esta charla con Nicolás Deilov tiene que ver con la posibilidad de realizar trabajos a medida y del servicio de la propia empresa que también incorpora el diseño de por ahí algunas ideas que uno puede llegar a tener vagamente y se lo lleva a la empresa y son solucionadas no solo en la implementación, ejecución e instalación, sino también desde el propio diseño. En la empresa, digamos, nosotros damos un servicio en donde el cliente viene, le damos puntualmente un diseño o ellos quieren un diseño, se le arma una propuesta para cumplir el objetivo del cliente, digamos, ya sea en una escalera, en una bacha armada, o en un revestimiento. Nosotros hacemos, desde que entra el cliente, hacemos lo que es el diseño. Una vez que el presupuesto está avalado, hacemos las mediciones en obra. Eso pasa a producción y una vez realizado el producto, se hace la instalación en obra. Eso es lo que el cliente por ahí también muchas veces busca, ese servicio de ir a un solo lugar y cerrar, digamos. Después, bueno, lo que es en localidades, estamos trabajando todo lo que es en Entre Ríos, ya sea mucho en Gualeguaychú, Concordia, asimismo Paranacá. Después Santa Fe capital, estamos trabajando mucho también.
Dejamos este tema de lado, pero no te vayas porque ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque de Proyectar y vamos a seguir recorriendo esta hermosa reforma en una vivienda del arquitecto Domingo Tetamanti en la ciudad de Santa Fe. Decíamos, una casa con la clásica tipología de casa chorizo de principios del siglo XX, construida por un arquitecto que dejó su sello en la Santa Fe de esa época con importantes proyectos edilicios. Vamos a seguir recorriendo con Milagros de Fagot distintos aspectos de esta reforma realizada hace muy poquito tiempo y nos vamos a centrar ahora en el trabajo de las aberturas que decíamos tuvieron que soportar la inundación del 2005, pero pese a eso y por la calidad de sus maderas pudieron ser restauradas a nuevo. Y bueno, las aberturas cuando nosotros ingresamos a la obra estaban todas con distintas tonalidades, distintas capas de pintura, porque como la casa, bueno, tiene 100 años, estuvo mucho tiempo en alquiler, pasó, digamos, por manos de varias personas, cada uno le iba poniendo su toque. Entonces la idea fue llevarlo a la madera al natural. Para eso trabajamos con un restaurador de aberturas que se especializa solo en eso y fue un trabajo muy artesanal. Lo bueno es que todas las aberturas estaban hechas en la misma madera, por eso se pudo llegar a la misma tonalidad de las aberturas. Incluso, por ejemplo, las hojas son de cedro y los marcos son de pinotea, entonces como en el color natural no tenían el mismo tono, sí se tiñó un poquito el marco para que quede con el mismo tono que las hojas de cedro. Pero, o sea, la idea era llevar todo a su color natural. Incorporamos algunas aberturas de aluminio negras. También elegimos ese color como para que combine con esta mampara, digamos, de hierro que es original de la casa y que también es como lo más bello, por así decirlo, que tiene, porque también es original de 1920. Que siempre nuestra idea fue conservarla porque, o sea, tiene una impronta que le da característica a la casa. Y ahora nos vamos a detener en el trabajo realizado en los pisos de madera. Y bueno, en cuanto a los pisos, nosotros como en varios espacios tenían pinotea original de la casa, lo que hicimos fue a esa misma pinotea restaurarla. En sí es como que se dio vuelta y la cara que estaba abajo, que no se usaba, fue la que ahora está visible. Porque la que estaba, digamos, transitable ya estaba muy gastada. Entonces, los mismos pisos de la casa fueron los que se ocuparon para tanto este espacio como para el escritorio, y como nos faltaban algunos metros, compramos pinoteas de demolición, muy similar a la que estaba. O sea, fue un trabajo de elegir casi que tabla por tabla. Y bueno, después eso se coloca así como está la tabla, después hace todo un trabajo de pulido y de nivelación y arriba le hicimos un hidrolaqueado, que eso permite que uno lo pueda limpiar, digamos, al piso con un trapito húmedo y que no sufra, digamos, ningún daño y aparte no necesita tanto mantenimiento.
Y si uno recorre esta vivienda de 100 años, realmente que lo que llama la atención a la vista, al tacto, y quizás seguramente se note también en las imágenes, es la calidad en la terminación de las paredes, que realmente se hizo un trabajo muy delicado, muy artesanal, para poder lograr la terminación estética que se logró en las paredes. Le consultamos eso a la arquitecta Milagros de Fagot y también en la opción de los colores elegidos. ¿Qué paleta de colores eligieron para las paredes? Y bueno, las paredes, bueno, lo primero que se hizo, como te había comentado antes, es toda la reparación de las humedades, de revoques que eran a la cal, que estaban muy viejos y vos los tocabas y se caían. Entonces fue como cada pared más o menos un mundo. Porque la idea, o sea, no era derrochar y picar todo, sino que bueno, fuimos haciendo como un trabajo así por cada pared y una vez que pudimos recomponer los revoques, le hicimos un trabajo con masilla, con la masilla del Durlock. Bueno, tiene todas las paredes, tres capas de masilla y después un proceso de lijado y pintura. Nosotros queríamos, sobre todo como para poder resaltar las obras de arte que nuestra cliente tenía, pintarlo con látex satinado, ya que como acá no iba a haber niños y era o sea, eran paredes que iban a quedar impecables, se hizo, digamos, también una inversión en eso. Pero obviamente que demanda un trabajo extra a pintar una pared arriba de un revoque. Y ese fue un trabajo que hicimos en toda la casa. Siempre la premisa de diseño fue hacer una caja neutra. Trabajar con colores neutros, con tonalidades similares, o sea, no ir al blanco porque no iba con la calidez de la madera, pero sí ir a un color neutro que permita que uno, cambiando el mobiliario, cambiando los cuadros, nunca te canses. O sea, y también permitía que uno pueda poner un mobiliario antiguo, un mobiliario contemporáneo. Esa fue siempre la premisa, una caja neutra. Y otra de las premisas de esta reforma tiene que ver con el ingreso de la luz natural, que pudo ser trabajada de manera que se distribuya de manera pareja en toda la casa. Bueno, como te había contado anteriormente, siempre una premisa fue lograr, digamos, la visual desde la entrada hasta el fondo de la casa global, ¿no? Y nosotros, digamos, una entrada de luz que tenemos es el patio central. Entonces la idea fue al escritorio, sobre todo, que no tiene ventilación ni iluminación porque era un dormitorio que quedaba en el medio, le hicimos, digamos, 2 rajas de luz que tienen 3,60 m de alto y entonces se iluminan a través del patio. Pero también como esa conexión lineal de la casa, tanto desde la calle como hasta el fondo, hace que todo el interior esté iluminado. Entonces uno en el día no necesita usar la luz artificial. Puede, digamos, con la claridad que recibís por todas partes, vivir tranquilamente. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Hacemos la última pausa, pero no te vayas porque todavía queda más arquitectura aquí en Proyectar. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerríos.com.ar. Queremos volver a encontrarnos. Por eso, Camarco Entre Ríos organiza la primera muestra de la construcción. 2 días para volver a reunir al sector.
potenciar lazos comerciales y aprender todo lo nuevo que hay en la industria de la construcción. El martes 9 y miércoles 10 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones. Organiza la Delegación Entre Ríos de la Cámara de la Construcción. Último bloque en el proyectar de hoy. Ahora nos vamos a meter en un tema distinto a lo que hemos tratado hasta ahora, más técnico, que tiene que ver con la pintura de las piscinas. Le preguntamos al ingeniero Marco Badino de la empresa Sorbaloc cómo pintar correctamente una piscina. Esta es una parte de una entrevista que hicimos hace un tiempo y que en nuestro canal de YouTube tiene 200.000 reproducciones, más de 200.000 reproducciones en verdad, porque es un tema que interesa mucho y termina siendo un tutorial para mucha gente que en esta época del año tiene que acondicionar su piscina para el verano. Así que le consultamos a Marco Badino en relación a distintos tips a la hora de pintar una piscina. El éxito de una buena pintura en la aplicación a pileta depende fundamentalmente del tratamiento que se haga de la superficie. Esto es algo que tratamos de inculcarle a los clientes porque es fundamental, digamos. El éxito o el fracaso de la pintura está en el tratamiento que se le dé a la superficie. Las pinturas, digamos, las piletas más comunes son las que ya conocemos de mampostería o cemento o de fibra, ¿no? En el caso de las pinturas de las piletas de mampostería, lo que hay que tener en cuenta es si es una pintura nueva, una pileta nueva o una pileta ya con una pintura previa. En el caso de piletas nuevas, lo que se recomienda siempre es, una vez terminado de fabricar la pileta, en lo posible, si se puede, dejarla sin pintar y por lo menos con 2 meses de agua. ¿Para qué? Porque el hormigón armado normalmente o el revoque, según cómo se termine, tiene presencia de alcalinidad residual y salitres, que si uno pinta inmediatamente cuando termina de fabricar, corre ese riesgo de que ese salitre aflore, ampolle la pintura y se arruine el trabajo. O bien de que la alcalinidad residual del hormigón ataque la pintura y haga también que se desprenda o se descascare. Entonces, lo que siempre recomendamos, si se puede, es dejarla por lo menos 2 meses con agua sin pintar, y eso va a hacer que todas las sales que estén remanentes, alcalinidad residual del hormigón, se vaya disolviendo en el agua y se retire de la pared. Así todo, una vez que pasó ese tiempo, que es un tiempo prudencial, lo que recomendamos es que se vacíe la pileta. Nuevamente la zona más crítica es la línea que llama la línea de flotación, donde más se engrasa y se ensucia. Es desengrasarla bien con algún agua con detergente y después hacerle a toda la superficie un tratamiento con ácido muriático, ácido clorhídrico, al 50%, o 1:1 o 2:1. Mojar bien la pared con ese producto, dejarlo actuar unos 15-20 minutos, van a notar que empieza a burbujear la pared. Eso está haciendo también que se consuma esa salitre residual o la alcalinidad residual que pueda quedar al hormigón. Luego se enjuaga bien con agua abundante, de tal manera de retirar el ácido también de la pared, y se deja secar mínimamente 48 horas. Siempre es recomendable que antes de aplicar, dejar secar bien, que no haya humedad residual. Igual que también se recomienda que no pintar cuando hay días muy húmedos, con una humedad relativa muy alta, o bien cuando hay excesiva temperatura. Siempre se recomienda pintar a mitad mañana o a mitad de la tarde, digamos, cuando el sol no es tan fuerte, ni tampoco pueda llegar a quedar humedad de la noche anterior, digamos. Siempre es recomendable pintar por encima de los 10 grados centígrados y por debajo de los 35 grados centígrados. También para no afectar la calidad final del trabajo y no seque muy rápido, que también puede traer problemas de adherencia a la pintura. Y más allá de la preparación correcta de la superficie,
y de los plazos que hay que dejar pasar para que se pueda realizar un buen trabajo, también es importante centrarse en la manera correcta de aplicar los productos. Hay dos esquemas de pintura básicamente para hormigón. Uno que se llama caucho clorado, que son resinas acrílicas cloradas, y otras al solvente y otras acrílicas al agua. En ambos casos se recomienda, con el solvente que corresponda a cada uno, hacer una primera mano bastante diluida, hablamos de un 40% de dilución, de tal manera que se penetre en la superficie del hormigón y se haga una capa que permita la adherencia posterior de la pintura sin problema. Y luego darle por lo menos 2 manos de la pintura prácticamente pura, lo menos diluida posible, digamos, sí diluida para que el pincel o el rodillo corra bien, pero lo menos posible, de tal manera de que se forme una carpeta con un espesor suficiente para que trabaje bien la pintura. Por otro lado, siempre también es bueno aplicarlo, a veces tomarse un poquito más de tiempo y hacer que las capas de pintura no sean muy gruesas. Digamos, lograr espesor con sucesivas capas, pero no tratar de dar una mano gruesa, porque eso puede hacer que quede solvente ocluido, ya sea agua o el solvente de la pintura acrílica caucho clorado, que eso al querer evaporar después puede hacer un ampollamiento a veces casi imperceptible, pero que afecta la calidad de la pintura, digamos, y del trabajo terminado. Y ahora le consultamos al ingeniero Badino en relación a la aparición de rajaduras y grietas en algunas piscinas de hormigón. Algo que con el paso de los años es más común de lo que uno cree. ¿Cómo trabajar correctamente con este tipo de rajaduras? O sea, el tratamiento es similar, siempre hay que desengrasar y lijar para dar adherencia, pero ahí ya son otro tipo de pinturas. Normalmente se trabaja con pinturas epoxi o poliuretánicas. Las más comunes son poliuretánicas. Pero bueno, ya ahí es otro tipo de pintura ya un poquito más específica, que en nuestro caso no las trabajamos. Nosotros estamos más apuntadas a las pinturas que se usan en las piletas tradicionales de cemento. Digamos, porque podés tener el caso de que se te rajó la pileta y tener una filtración, podés tener el caso que la pintura no trabajó bien y se te ampolló, se te empieza a descascarar. En el caso de que haya rajaduras importantes o filtraciones de la pileta, ya ahí, previo a pintar, ya se necesita un trabajo de albañilería, digamos. Hay que hacer un buen sellado de la grieta con cemento, porque digamos, lo que no arregla el albañil no lo arregla la pintura. Entonces, digamos, si es una grieta importante o hay una filtración muy importante, no lo vas a solucionar con sucesivas capas de pintura. Eso hay que hacer un trabajo a fondo, solucionar el problema estructural y después pintar. En el caso de que te toque repintar una pileta, normalmente lo que se recomienda, como dije, es desengrasar bien primero, que es un enemigo muy importante de la adherencia a la pintura. Luego lijar bien toda la superficie. Si hay parte suelta que se ha ampollado, se ha salido la pintura, retirarlo con algún medio mecánico, después una espátula, un cepillo de acero o lo que fuera que tenga a mano. Y después, bueno, retirar toda la basura, todo polvillo, enjuagar bien con agua, dejar secar y después, bueno, pintar como lo comenté anteriormente, ¿no? Como siempre hay que tener ese recaudo de que la superficie quede perfecta, digamos, porque si vos pintás sobre una ampolla o sobre algo que está descascarado, en el corto plazo vas a tener el mismo problema. Es fundamental, como ya te decía, hacer hincapié en la gente de que haga un buen trabajo de la superficie para que el resultado final sea satisfactorio y le dure muchos años, digamos. Y por último le consultamos al ingeniero algo que parece muy básico, pero que muchas veces sucede en el medio de un proceso de pintura de una piscina, y es la lluvia, un evento inesperado que viene a arruinar quizás un trabajo que hicimos durante varios días. Le consultamos al ingeniero qué hacer en esos casos y también cuánto dura un trabajo como estos. Sí, sucede, y es para amargarse, porque digamos, lo recomendable siempre es tratar de
ver un poquito el clima y tratar de pintar cuando el clima va a ser bueno, digamos, porque puede pasar que uno esté pintando y se larga a llover y bueno, medio que lo que hizo es un trabajo que no va a rendir lo que uno quiere que rinda. Siempre en esos casos, bueno, va a haber que esperar. Si uno pintó y se largó a llover, bueno, va a tener que volver a hacer el trabajo, dejar secar el tiempo apropiado y después, bueno, darle las manos de pintura que falten. Digamos, porque toda humedad que haya cuando la pintura está fresca es sinónimo de que puede haber un ampollado seguramente en la superficie de la pintura. Está el trabajo bien hecho normalmente, salvo que pueda pasar una especie de decoloración por una excesiva cloración del agua, o por ahí son zonas donde las aguas son muy duras y inclusive hay presencia de otros metales en las aguas que puedan manchar la pintura, entonces te perjudican el color. Normalmente te debería durar 2 o 3 años sin problema, digamos. Y tratar en lo posible de hacerle un mantenimiento en invierno también, porque ¿qué pasa? Normalmente la mayoría de la gente se olvida de la pileta cuando termina el verano. Y eso hace que se formen algas, verdín, digamos, musgo, y eso obviamente te van a afectar la calidad de la pintura y el color. Más que nada el color, después vos cuando vayas a limpiarla te van a quedar manchas y por ahí no te va a quedar lo lindo que querías que te quede, digamos. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Primera muestra de la construcción, 9 y 10 de noviembre. Organiza Camarco Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. El Súper de la Construcción. Presentes en toda tu obra. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy, programa número 243 de esta 6ª temporada de la propuesta que recorre arquitectura y construcción de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Los invitamos como siempre a que recorran nuestras redes sociales con todo el material que hemos desarrollado en este tiempo y también que vuelvan a sintonizar este canal la semana que viene en este mismo horario. Nos vemos la semana próxima.